vasodilatación sistémica con disminución de o una vasoconstricción de la arteriola aferente que disminuye el filtrado glomerular y la perfusión renal, y eso trae aparejado, ¿no es cierto?, una retención de sodio y agua que explica la disminución de la diuresis y el aumento de la creatinina y de la uremia, ¿sí? Eso en el síndrome hepatorrenal. Y en el síndrome hepatopulmonar básicamente está asociado a el óxido nítrico, que produce una vasodilatación de vasos del pulmón, que alteran la ventilación-perfusión, y esa alteración de la ventilación-perfusión trae aparejado hipoxia. Entonces, el síndrome hepatopulmonar es una hepatopatía crónica que se acompaña de hipoxia. Y esa hipoxia se expresa con spiders, que son las arañitas vasculares, pero fundamentalmente con la llamada platisbacia, platimnea y ortodesoxia. La ortodesoxia básicamente es la disminución de la saturación de oxígeno en la sangre, y la platimnea es el aumento de las disneas en bipedestación, ¿sí? Eso acompaña al síndrome hepatopulmonar, ¿sí? Y a veces se acompaña de un síndrome de hipertensión portal, ¿sí? Muy bien. Siempre que sea crónico. Sí, hepatopatía crónica, que puede terminar con esas complicaciones. Las causas de muerte en estos pacientes son básicamente o la insuficiencia hepática progresiva, ¿no es cierto?, las hemorragias gastrointestinales por ruptura de varices esofágicas, las infecciones intercurrentes, y por supuesto el desarrollo de hepatocarcinoma. Esas son las causas de muerte más frecuentes de un paciente con hepatopatía crónica que termina en cirrosis. Bueno, acá vemos entonces un hígado donde se observa una masa. Una masa única, redondeada, al corte heterogénea, con necronorragia, algo amarillita, que corresponde a un cáncer hepático, un hepatocarcinoma. Esto tendríamos que diferenciarlo de los adenomas hepáticos, que son lesiones benignas, no necesariamente capsuladas, pero bien circunscriptas, de hepatocitos que son relativamente normales, pero que en la masa no incluyen espacios porta, pero sí estructuras venosas y arteriolares, ¿sí? Los adenomas son más comunes en las mujeres, generalmente son de tamaño variable, pero grandes, pueden ser casi siempre subcapsulares, pueden romperse y generar de urgencia un hemoperitoneo gravísimo que puede llevar al paciente a shock hipovolémico con la muerte, y es más común en las mujeres que toman anticonceptivos orales, ¿sí? Eso es el hepatoma, o sea, el adenoma hepático, mejor dicho, el adenoma hepático. Esto es un hepatocarcinoma, ¿sí? Hepatocarcinoma. Que macroscópicamente los hepatocarcinomas pueden ser uninodulares, pueden presentarse como dos nódulos, como varios nódulos, como multinodular o en forma masiva. Que el multinodular se llama difuso, o en forma masiva, que es un cáncer que ocupa la casi totalidad del hígado, macroscópicamente hablando. Esto es importante tenerlo en cuenta porque uno se podría confundir con los tumores más frecuentes del hígado, que son los secundarios, las metástasis, ¿sí? Bueno, esta es la histología del hepatocarcinoma. Bueno, histológicamente los hay desde muy bien diferenciados, en donde los hepatocitos se parecen mucho básicamente al hepatocito normal, a realmente tumores indiferenciados, pasando por muchos patrones. Esta es la forma más frecuente, que es la trabecular, pero los hay tubulares, papilares, fibrogénicos, angiogénicos, sarcomatoides, a células claras, etcétera, etcétera. Hay muchos patrones, como siempre, que para ustedes no importa demasiado. Una variante muy particular que sí tiene importancia es el fibrolamelar,
que se da tanto en hombres como en mujeres, jóvenes de 20 a 40 años, no acompañados de cirrosis, que tienen muy buen pronóstico y diferenciación oncocítica. Ese es el fibrolamelar. Bueno, ahí vemos, ¿no? Fíjense, estos hepatocitos, no hay una cápsula determinada, esto es un nódulo, un hepatocarcinoma, donde vemos hepatocitos de distintos tamaños, con núcleos grandes, hipercromáticos, con nucleolos evidentes, ¿no es cierto?, con rasgos atípicos, versus el parénquima adyacente, que son hepatocitos normales, simplemente comprimidos. A veces puede haber algún hepatocito atrófico alrededor, ¿sí?, por compresión. Hepatocarcinoma. Bueno, ahí vemos las inclusiones intranucleares que suelen tener los hepatocarcinomas. Vemos un poco más en detalle las células. Repito, hay muchas variedades de células, pero esas inclusiones son bastante características, las que marca ahí esas inclusiones intranucleares o vaporitas intranucleares, las flechitas. Eso es bastante característico, es un signo citológico que nosotros generalmente buscamos ese vaporadito. Y si no, si tenemos suerte, ahí se ven muy bien los nucleolos rojos prominentes, el hallazgo de bilis, de bilis en estructuras medio tubulares o de bilis dentro de los hepatocitos, ¿sí? Muy bien, el hallazgo de bilis es bastante característico, con eso ponemos el sello de hepatocarcinoma, no hay duda, porque generalmente es el hepatocarcinoma el que hace bilis. Una cosa muy importante del hepatocarcinoma es que en la biopsia, por ejemplo, porque estos son fotos de tacos de hígado, ¿no es cierto?, pero no de biopsias. Si yo estoy mirando una biopsia, a veces, bueno, es muy bien diferenciado y digo, ¿esto será un cáncer o no será un cáncer? Bueno, cuando yo veo que esas columnas de hepatocitos atípicos se montan como una boina arriba de un sinusoide, eso es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Y la otra cosa es asociación del hepatocito típico con el sinusoide, eso es muy importante. Y la otra cosa, más allá de la bilis, que a veces no la encontramos, es le podemos hacer, si tenemos mucha duda, no una reticulina, fibras reticulares como técnicas especiales. Los nódulos de un hepatocarcinoma no tienen fibras reticulares. Hay ausencia de fibras reticulares, se los voy a preguntar en el examen. Ausencia de fibras reticulares. Ahí anotan, son perros. Bien. Ausencia de fibras reticulares. Porque de lo contrario, por ejemplo, si yo me confundo entre un nódulo macroregenerativo y un nódulo de cáncer, los nódulos macroregenerativos, ¿no es cierto?, tienen alrededor todo fibra reticular. Entonces, con hacerle una fibra reticular, las fibras reticulares se ven negras en el preparado, fácilmente son identificables. Con la técnica, porque si no le hago la técnica, las fibras reticulares no se ven. Bueno, después nos ayuda la inmunistoquímica, uno de los marcadores positivos generalmente en el hepatocarcinoma es el EPAR1, EPAR1, ahí es positivo para la proliferación, ven que difusamente se ve marrón el hepatocito, el EPAR1, podemos hacer Glipican 3 también, podemos hacer factor de crecimiento hepatocitario, CD34, pero bueno, este es uno de los que casi siempre se pide sí o sí, el EPAR1. Pero ojo, porque hay algunas variedades del hepatocarcinoma en donde el EPAR1 no me da positivo, entonces no se debe hacer siempre único, el único marcador. Uno debería pedir por lo menos otros marcadores. Por ejemplo, que es la glutamina sintasa o sintetasa. ¿Sí? Por lo menos 2 marcadores hepatocitarios para el cáncer
porque probablemente, de acuerdo a la forma de cáncer o a la variante, puede que a veces el HEPAR-1 sea indefinido o sea negativo, entonces nos puede confundir, ¿sí? Lo mismo pasa con la alfa-fetoproteína, la elevación de la alfa-fetoproteína, ojo al parche con eso, porque generalmente los clínicos o los oncólogos lo primero que piden es dosaje de alfa-fetoproteína. Hay muchas causas que elevan la alfa-fetoproteína. Por supuesto que el hepatocarcinoma la eleva. Bueno, por ejemplo, un hígado con cirrosis eleva la alfa-fetoproteína. ¿Sí? Un paciente con un tumor del saco vitelino del testículo tiene elevada la alfa-fetoproteína. En los niños, algún trastorno de, por ejemplo, del tubo neural, anomalías del tubo neural, como la anencefalia, la espina bífida, elevan la alfa-fetoproteína. ¿Sí? Hay situaciones de hepatopatías crónicas que elevan la alfa-fetoproteína. Entonces, ojo con esa alfa-fetoproteína aislada de la vida, ¿no es cierto? Uno, si tiene la alfa-fetoproteína, más una imagen compatible con cáncer, etc., bueno, sí, pero solita su vida, decir, tiene elevada la alfa-fetoproteína, tiene cáncer hepático, no. Bueno, muy bien. Entonces, dentro de los tumores del hígado, recordemos que lo más frecuentes son los secundarios, metástasis de cánceres de páncreas, pulmón, mama, por ejemplo, melanomas, linfomas, los tumores secundarios son los más frecuentes. Y dentro de los primarios, por supuesto, el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma tiene varios inductores que tienen que ver un poco con por ejemplo, en los hígados vinculados a hepatitis B especialmente, esto de reparación y regeneración continua, eso predispone al cáncer, ¿sí? Entonces es importante porque se liberan algunos factores de crecimiento como el similar a insulina, el factor de crecimiento transformante beta, ¿no es cierto?, etcétera, que predisponen a la proliferación. La participación de la proteína X del virus B, esa también predispone, se producen mutaciones después también de P53. Bueno, también tener en cuenta algunas aflatoxinas, no en nuestro medio, pero las aflatoxinas son generadoras de cáncer hepático, especialmente en Taiwán o en otros países, más que nada asiáticos. La aflatoxina es una toxina que se forma básicamente por la manita flavus, ¿no? Que se encuentra en los maníes, en los cacahuetes, en los cereales. ¿Vieron cuando el maní está con ese moho? Eso tiene amanita flavus y eso produce citotóxico. Tiene aflatoxina que daña el ADN de las células y predispone al cáncer hepático. Bueno, las hepatitis especialmente, la causa más frecuente de hepatitis es la B, la que se asocia básicamente al cáncer hepático. En el caso de la C puede asociarse, pero recordemos que el virus C no produce oncoproteínas, pero hoy se está diciendo que podría participar en su patogenia una proteína del núcleo del virus C, que es la NS5A, creo que se llama, que es una proteína del núcleo del virus C. Bueno, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Lo más importante a tener en cuenta es la asociación con el virus B y la asociación con la cirrosis o con el proceso reparativo proliferativo continuo. Metástasis básicamente por vía linfática, a ganglios locorregionales, peripancreáticos, del líquido hepático, de las cadenas esplénicas, y si no, por vía hematógena, básicamente pueden comprometer pulmón, hueso, encéfalo. Bueno,
Profe, el teórico de hoy entra en... ¿Cómo? El teórico de hoy entra en... Casi seguro. Sí, sí. Bueno, vamos a la macro, vamos a ver, hablamos de todo ya, ¿no? Así que vamos a ver premisas. Para que vean, por ejemplo, la diferencia entre un hígado graso con estetosis, ¿no? Esto sería así, ¿no? El borde este para adelante, el borde romo para atrás, el lóbulo de Spiegel para abajo, ¿no? Ven que es una cápsula intacta, lisa, amarillento, teóricamente debería ser grasiento, blando, ¿cierto? Porque está fijado, pero si no en fresco sería así, ¿no? A diferencia de un hígado más retraído, con una superficie nodular, como ven ahí, y ese patrón nodular, micronodular, esto sí que es un hígado, una cirrosis del ENEC, ¿no? Para que vea la diferencia entre un hígado estetósico o cambio graso, un hígado graso, versus un hígado cirrótico, ¿sí? Bueno. Profe, Sí. el cirrótico en posición anatómica sería al revés, digamos. Sí, siempre el borde más abusado va a ser. ¿Sí? Bueno, acá vemos otro corte hepático, donde vemos una lesión única, subcapsular, rojiza, relativamente pequeña, no tiene más de 1,5 centímetros eso. Esto corresponde a uno de los tumores benignos que suelen ser frecuentes en el hígado, que son los hemangiomas. Casi siempre los hemangiomas hepáticos son hemangiomas cavernosos, con vasos dilatados. Pero bueno, macroscópicamente son tumores relativamente pequeños, generalmente subcapsulados, y que pueden romperse en este caso y generar hemoperitoneo, ¿sí? Bueno, esto también es hígado cirrótico. Después tenemos, por ejemplo, esta lonjita o esta lonjita, a diferencia de esto, que es lo mismo. Bueno, esto es lo que acabamos de ver recién, es un nódulo único, heterogéneo, con necrohemorragia, circunscripto, y si ven el hígado que lo circunda ahí, ven que es nodular. Bueno, esto es un hepatocarcinoma, un cáncer hepático, en un hígado previamente cirrótico, ¿sí? Cirrótico. En el 80% de los casos, el cáncer asienta sobre un hígado cirrótico, pero hay un 20-25% de los casos en que el hígado no es cirrótico, o sea que la cirrosis no es condición sine qua non para el desarrollo del hepatocarcinoma, ¿sí? A diferencia de estas lonjitas que mostramos, ahí tiene un nódulo, ahí tiene otro nódulo, acá tiene un nódulo más grande, esto es todo el mismo hígado, que estos son metástasis hepáticas por un cáncer de colon, era un cáncer de colon. ¿Quedó claro? O sea, es bastante fácil la macroscopía de describir. Después tenemos algunas vesículas, por ejemplo, esta vesícula que está abierta. La vesícula normalmente mide entre más o menos 7 a 11, 12 centímetros, esta debe medir 6,5 más o menos, con una serosa congestiva. Recordemos que la serosa solamente es en la cara que toma contacto con el peritoneo, la cara que toma contacto con la fosa cística tiene una capa fibrosa, no tiene serosa. Es muy importante siempre determinar el espesor, como dijimos el otro día. Y bueno, y acá ven la mucosa con ese reticulado amarillo característico, que se llama colesterolosis. Esto es una colecistitis crónica, colesterolósica o colesterolosis vesicular, ¿sí? Bueno, acá hay otra, pero ven que el espesor de la pared es finito, no es de más de 0,2. A diferencia de esta otra vesícula, donde hay un engrosamiento de la pared manifiesto, la consistencia de la pared es como cáscara de huevo, la mucosa está totalmente atrófica, alterada. Normalmente la mucosa de la vesícula biliar debería ser afelpada, verde lisa, como la mesa de billar, les he dicho alguna vez. Bueno, esto es una colecistitis crónica y es una vesícula en porcelana, con altas chances de desarrollar cáncer vesicular. Vesícula en porcelana. Bueno, y después tenemos acá, bueno, esta es una hemivesícula, pero fíjense el grosor de la pared a expensa de la fibrosis y del infiltrado crónico, pero esta vesícula al abrirla
¿no es cierto?, que tiene una mucosa también tachonada con hemorragias y muy trabecular, tiene allí sobre el bacinete, ¿no es cierto?, un nodulito exofítico que corresponde a un carcinoma de la vesícula biliar. ¿Lo ven ahí? Sí. Carcinoma de la vesícula biliar. Bueno, esta otra es una vesícula que también, esta sí, mide como 12 centímetros, la superficie es bien violácea, la mucosa es bien hemorrágica, la mucosa es hemorrágica, y también esta tiene acá un cáncer sobre el bacinete, carcinoma de la vesícula biliar, patrón exofítico polipoide, que era el 30% de los casos. Nosotros habíamos dicho que generalmente los cánceres de la vesícula son difusos infiltrativos, engrosando la pared, ¿sí? Cánceres de vesícula. Bueno, esta era una vesícula que abierta tenía un cáncer fungoso indiferenciado enorme. Miren lo que es esto, una papa que no queda ninguna duda, con la superficie muy papilar, muy vellosa la superficie. Terrible cáncer de vesícula tiene esta mujer. Bueno, ¿y qué nos queda por mirar? Bueno, vamos a mirar antes esto que ven acá. Es una vesícula muy pequeñita, con la pared también engrosada, rellena de calculitos. Esto es lo que se llama vesícula esclerotrófica. Es una vesícula, una colecistitis crónica esclerotrófica, que esta también tenía altas chances de hacer cáncer de vesícula. Entonces la vesícula en porcelana y la esclerotrófica, pero predominantemente la colelitiasis, son los que predisponen al cáncer más fácilmente. Lo que predispone a la colecistitis son las 6F, que deben recordar, F de femenino, F de forti, mujeres que son cuarentonas, quiere decir eso, forti, fat, que generalmente son obesas o tienen sobrepeso, con antecedentes familiares, y ¿qué me falta? La F de flatulencia. Esas son las 6 F que predisponen a la colecistitis aguda. Profe, perdón, eran porcelana y la otra vesícula esclerotrófica y colelitiásica. Bueno, y esto que ven acá, esto sí es más raro, esto es más común en la mujer, esto es un corte de hígado, pero tiene una neoplasia totalmente quística, rellena de un material, generalmente es multilocular, de lóculos grandes, rellena de un material como seroso biliar, que está tapizado por un epitelio cúbico de tipo biliar, en este caso era benigno. Esto es un cistadenoma seroso del hígado, más frecuente en la mujer. Estos tumores tienen su contrapartida maligna, hay cistaadenocarcinomas, cistaadenocarcinomas. Este era benigno, este lo traje yo, así que lo conozco. Y lo que tiene en el estroma, muchas veces, es importante buscarle el estroma de estos que está entre los lóculos, porque a veces es un estroma similovario o a veces no tiene ese estroma similovario. Los que no tienen el estroma similovario generalmente son más agresivos. Los que tienen el estroma similovario son más indolentes. Y existe la contrapartida benigna o la contrapartida maligna. Cistadenoma seroso del hígado. Para que vean que hay otros quistes en el hígado que no son el quiste latírico, ¿no? ¿Es como el del páncreas, profe? ¿El similovárico, uno de los cánceres? Sí, el estroma sí. Bueno, y esto es una resección de Whipple, donde vemos la cabeza de páncreas, el marco duodenal, básicamente. Y acá vemos un poquito del mango gástrico, esto es mango gástrico. Me falta ver los ganglios y el vaso, ¿no? Y vemos cómo en la cabeza está ocupado por una masa grisácea, firme, dura, gredosa, que es un carcinoma de tipo ductal de la cabeza de páncreas. Carcinoma de tipo ductal de la cabeza de páncreas. Y esto es una resección por procedimiento de Whipple, como vimos el otro día, ¿sí? Adenocarcinoma pancreático. Bueno, y esto para que vean, acá tenemos múltiples cálculos de todo tipo. Los hay grandes, los hay negros, los hay blancos, los hay amarillos, los hay facetados, los hay de colesterol, que el otro día los vimos. Bueno, hay distintos tipos de cálculos. Generalmente estos grandes suelen ser únicos, o uno, dos, bueno, suelen ser.
y tienen distintos componentes. Habíamos dicho que el cálculo más frecuente era el mixto, que tiene distintos componentes. Y en este caso, estos que estaban adentro de una vesícula, son múltiples, sentaban negros, son cálculos pigmentados. Estos sí son los más peligrosos, pues estos dijimos que podían migrar, ¿cierto? Y generar una obstrucción de la vía biliar con síndrome coledociano. ¿Sí? Entonces, los pigmentados que pueden ser pardos o negros, como en este caso. Los negros tienen bilis contaminada por bacterias, ¿cierto? No son estériles. Los pardos son estériles y los negros tienen bilis contaminada por bacterias, ¿sí? Más bilirrubinato de calcio, carbonato de calcio, etc. ¿Está? Entonces, cuanto más carbonato de calcio tienen, ¿no es cierto?, más radiopaco es el cálculo, ¿sí? Algunos ven que son como un huevo de paloma. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, por supuesto que hay algunos temas del hígado que no hemos desarrollado y tumores menos frecuentes del páncreas que no hemos desarrollado por cuestiones de tiempo, pero también léanlos, ¿no? Pero después de lo más importante hemos hablado de todo, ¿sí? Cáncer, hepatopatía crónica, hepatitis, bueno, todo lo que sea con la esteatopatía alcohólica, no alcohólica, la esteatopatitis no alcohólica, todos esos temas que son muy frecuentes y de todos los días, bueno, esos sí los tienen que manejar bien clarito, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Los genes y todas esas cosas. ¿Cómo? Los genes de cada cáncer y eso Sí, también es re importante. la biología molecular hoy está así a full. ¿Sí? Más que nada por los tratamientos, porque hoy existen muchos tratamientos target, entonces hay que conocer y hay que pedir algunos marcadores biológicos, en algunos casos, para ver qué tratamiento se le puede ofrecer al paciente más específico. ¿Sí? Bueno, muy bien.